vamos a continuar y ahora nos va a hablar el doctor Amílcar de Ada Byron, pero nos va a hablar de creo que una de las aportaciones más importantes de Ada, aunque ya nos explicará mejor en su ponencia. Y quiero decirles que es por el doctor Amílcar que estamos aquí, o sea, fue su idea. Él dijo, hay que hacer algo, tenemos que hacer un evento chiquito, aunque sea, me estuvo insistiendo y dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo. El doctor Amílcar, como todos ustedes saben, pues es investigador de aquí del Departamento de Computación y es un gran entusiasta de hacer eventos para los estudiantes, de compartir con los estudiantes, y siempre estamos hablando, él y yo, de nuestras preocupaciones respecto a nuestra comunidad estudiantil, y es algo que me gusta mucho compartir con él. Y nos estaba platicando allá afuera que una de sus hijas le ayudó a preparar la ponencia, que tiene 9 años. Entonces ella le dijo, papá, tienes un error por ahí en tu charla, espero no haber quemado la anécdota, creo que ya no la contará. Entonces, por favor. Gracias. Bueno, el título de la plática se llama Augusta Ada Byron y los números de la Biblia. La idea de la plática principalmente es poner el contexto, ¿sí?, en el cual se desarrolla Augusta Ada y las aportaciones que da principalmente sobre ciertas ideas para poder trabajar en esta parte de máquinas automáticas. No podemos decir que en computadoras, entonces, pero sí en estas máquinas automáticas. Principalmente Augusta Ada pues, vive en el siglo XIX en Inglaterra, se desarrolla en una parte de la época victoriana, no totalmente, pero sí en la parte adulta. Entonces, poniendo el contexto histórico, nosotros sabemos que en el siglo XIX se consolida el Imperio Británico, ¿no? Entonces, hay un dominio marítimo fuerte, industrial, comercial, militar. Esta imagen muestra básicamente cuál es el dominio del Imperio Británico a mediados del siglo XIX. Un detalle interesante es que Gran Bretaña contiene dos tipos de colonia para este tipo de, dos tipos de colonias, ¿sí? Las que le llaman colonias por dominación y colonias de extracción. Colonias por dominación son Canadá, Australia principalmente, Nueva Zelanda, donde les otorgan cierta autonomía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El gobierno no va a invertir dinero en gastos de administración ni en cuestiones militares para resguardar el territorio, ¿no? ¿Sí? Les dicen, bueno, tú eres una colonia, eres autónoma y con esto establezco relaciones comerciales contigo. Esto surge a raíz de la separación de Estados Unidos, de la independencia de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos independiza de Gran Bretaña, ¿sí?, lo que ocurre es que Inglaterra se da cuenta de que le sale más barato, ¿sí?, mantener estas relaciones comerciales y ya no está invirtiendo dinero en los gastos administrativos, militares y demás. Entonces, esa idea la intenta llevar en Canadá, Australia, porque principalmente son regiones donde va mucho, mucha población de Inglaterra se va a vivir a estos lugares. Las demás colonias son colonias de extracción, principalmente la India, donde están sacando té, algodón y todo ese tipo de cosas. Otro detalle interesante que hay que destacar es que a inicios del siglo XIX la población de Inglaterra empieza a crecer mucho. Anteriormente, hasta el siglo XVIII, la población de Inglaterra se mantenía en 6 millones de habitantes. A inicios del siglo XIX, ¿sí?, empieza a haber un aumento y llegan a los 8 millones de habitantes, y a la mitad del siglo XIX ya están en 16 millones. ¿Sí? Esto implica que el gobierno tiene que empezar a generar fuentes de empleo, generar productos, alimentos y demás. Viene toda una reforma agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante entonces mantener esa parte de las colonias para poder llevar todos estos productos a la gente que está viviendo ahí dentro del imperio, ¿no? Bueno, dentro del al otro lado, ¿sí? ¿Qué otro detalle tiene? Tiene una monarquía constitucional, hay un rey, hay tiene su parlamento, pero el parlamento está dominado por la aristocracia, ¿no? Entonces, solamente los aristócratas pueden estar dentro de la parte del parlamento, ¿sí?, y el Estado cuida del desarrollo de la marina, industria y comercio, ¿sí?
Puedo comentar que muchas veces se considera que el siglo XIX es la Inglaterra victoriana, ¿sí? Pero realmente la Inglaterra victoriana empieza en 1837 hasta avanzados, hasta los inicios del siglo XX, y Augusta de Haro, precisamente, nace en 1815 y muere en 1858. ¿No? Entonces, podemos ver que sí, en su época adulta es básicamente donde está la parte de la Inglaterra victoriana. ¿Sí? Otros detalles que hay dentro de esta parte social, dentro de este entorno social, es la parte de la revolución industrial. ¿Sí? Aquí hay diferentes elementos. La parte de la industria textil es súper importante porque se empiezan a generar productos, ¿sí? Cosas más baratos, precisamente de estos elementos textiles, pero aquí, todavía hasta el siglo XVIII, ¿sí? Mucho de la materia prima es lana. Cuando empezamos a trabajar con esto, cuando se viene la industria textil, se cambia de la lana a el algodón. ¿Por qué razón? Porque tienen que mantener una mayor cantidad de gente, tienen que estar los campos, tienen esta revolución agrícola donde tienen que alimentar a toda la población que está creciendo, y entonces no pueden dejar tantos campos para las ovejas, ¿sí? Y entonces se dedican a fabricar mecanismos para que la parte del algodón, la parte de la industria del algodón, sea más fácil de trabajar, ¿no? Entonces, la población aumenta, ¿sí? Empieza a trabajar con esto, y podemos ver aquí en esta fotografía, esto es bastante interesante, donde hay un grupo de niños trabajando en esta parte, ¿no? Entonces, se sabe que durante la revolución industrial, lo que se llama la primera revolución industrial, se utilizaba mucha mano de obra infantil precisamente para hacer este tipo de trabajos. Otro detalle aquí es, por ejemplo, este es el telar de Jacquard, ¿sí? Donde se introduce precisamente las tarjetas perforadas, y son una inspiración precisamente para Augusta Aida, para alimentar o darle la parte de las instrucciones a la máquina analítica de Babbage, ¿sí? Otro detalle viene de la parte de la industria del transporte, ¿sí? El transporte tirado por animales se empieza a reemplazar por el transporte a vapor, empiezan los barcos de vapor, la parte de los trenes. El transporte que es dado por animales básicamente se va hacia dentro de las ciudades para la parte de los tranvías, ¿sí? Y viene evidentemente esto genera que se requiera, ¿no? La fuente de energía, que es el carbón. Entonces también hay un aumento en la parte de la industria de la extracción del carbón, pero también en la industria de acero, ¿no? Porque con eso está fabricando la parte de barcos y demás, ¿no? Tiene todo el desarrollo de la industria naval, y la sociedad empieza a tener cierto tipo de evolución, ¿sí? Aquí me gustaría comentar que hacia 1804, ¿sí? El Imperio Británico prohíbe el comercio de esclavos, ¿sí? en sus colonias, y hacia 1837 se quita la esclavitud dentro de la parte de las colonias. Y una parte interesante es que quien estuvo trabajando o quien legisla muchas de esas leyes son los abuelos maternos de Augusta Aida, ¿sí? Augusta Aida se puede ver como una personalidad que de repente rompía muchos esquemas de la época, pero eso viene dado no solo de su madre, sino de sus abuelos. Sus abuelos tenían, aparte, pertenecían a la aristocracia, pero tenían ideas muy liberales, ¿sí? Entonces ellos impulsaron mucho precisamente esta cuestión de abolición de la esclavitud, etcétera, etcétera. Su madre después tuvo otra influencia todavía mayor, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, ¿no? Bien, igual en el siglo XIX, ¿sí? Hay avances adelantos matemáticos, se demuestra el teorema fundamental del álgebra por Gauss, se desarrolla la geometría euclidiana, hiperbólica, elíptica y de Riemann, se desarrolla el álgebra no conmutativa de Hamilton y Irlanda, se reformula el cálculo, ¿sí? Cantor inventa la teoría de números. Entonces hay una efervescencia sobre la parte del desarrollo matemático. Pero se puede notar que empiezan a distinguir que en la parte de matemáticas, en el área de matemáticas, hay una parte que es muy teórica, ¿no? Desarrollo de nuevas teorías y demás, ¿sí? Y otra que es mecánica, ¿sí? De cómo vamos a desarrollar o cómo se logran ciertos tipos de resultados, ¿sí? Entonces, basado en esta parte mecánica, ¿sí? Hay que recordar que hay toda una industria, la parte de la ciencia también es astronómica y demás, se requieren reformular tablas matemáticas, ¿no? Precisamente para todos estos cálculos en ingeniería, en la industria naval, etcétera, etcétera.
Entonces, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, en Francia, como quieren popularizar el sistema métrico, les encargan de hacer tablas precisamente de funciones basadas en el sistema métrico. Entonces, se busca desarrollar tablas de funciones logarítmicas y trigonométricas principalmente, ¿no? ¿Por qué logarítmicas, exponenciales y demás? Bueno, los bancos también, ¿no? En esta época, ¿sí? La parte común es fundamental, entonces los bancos tienen que saber cuánto interés tienen que cobrar, entonces funciones exponenciales, y cuánto interés tienen que dar, ¿no? Funciones logarítmicas, ¿no? Entonces, eso es bastante importante para saber exactamente cómo hacer esos cálculos de una manera adecuada. ¿Qué pasa en esta época? Empiezan a desarrollarse máquinas para realizar operaciones aritméticas simples. Cuando están buscando desarrollar estas tablas, se juntan un conjunto de personas, ¿sí? Pero empiezan a trabajar por diferentes fases, ¿no? Una parte está haciendo el análisis numérico, hasta que lo dejan en cierto tipo de operaciones simples, pues, operaciones aritméticas, y ahí tienen otro conjunto de personas que nada más saben hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y las que se encargan de hacer esta parte nada más, ¿sí? Hacer el trabajo. En esa última sección, pues, de las tareas, o del proceso, mejor dicho, ¿sí? Es donde dicen, bueno, esa parte la podemos automatizar bien, ¿no? Entonces, ejemplo de esto era la máquina sumas de Pascal y cosas por el estilo, ¿sí? Y se empieza a decir, bueno, ¿por qué no empezamos a desarrollar máquinas que nos ayuden a esta labor de las tablas de funciones? Nada más aquí viene un problema, ¿no? O sea, están preocupados por la correctitud, precisamente que el resultado que den estas máquinas es adecuado, y el tiempo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las máquinas necesitan supervisión humana, entonces resultaba más caro, ¿sí? Que las personas trabajando con la máquina, a que dejar que la máquina hiciera ese tipo de cosas, ¿sí? Y aquí es donde precisamente entra la Bash con su primera máquina, ¿no? La máquina de optimización. Después, pasando al tema de los números de Bernoulli, que es lo que nos toma, estos se nombran así en honor a Jacob Bernoulli, ¿sí? Porque es el primero que los estudia, una obra póstuma, publicada en 1913, ¿sí? Y básicamente lo que dice, bueno, vamos a ver los números de Bernoulli, ¿sí? Nosotros sabemos que la suma de los primeros n números es esta forma, ¿no? n más 1 por n entre 2, ¿sí? Posiblemente algunas personas aquí en el auditorio sepan que la suma de los cuadrados de los primeros n números tiene esta forma, ¿sí? Y la idea es buscar, ¿sí? ¿Cuál es la suma de las primeras k'ésimas potencias, ¿no? De números, ¿sí? Es básicamente, ¿no? Entonces, lo pueden denotar por un polinomio así, y si hacen algún tipo de desarrollo van a encontrar ese tipo de fórmulas, ¿no? Donde n evidentemente son números enteros. ¿Qué ocurre? Bueno, lo pueden reescribir de una cierta forma con este tipo de llamados a funciones, ¿sí? Donde, Bernoulli estudia esto, y a esto se le denominan los polinomios de Bernoulli, y cuando está evaluado en cero, precisamente se le conocen como los números de Bernoulli, ¿no? Entonces, ese es un detalle. Hay una fórmula precisamente para sacar estos polinomios, los polinomios de Bernoulli, y también la fórmula para sacar los números de Bernoulli, de una forma, depende, ¿no? del anterior, y tomando como base que el número de Bernoulli 0 es 1, ¿no? Eso es importante porque los números de Bernoulli aparecen cuando se hace la expresión de funciones de tangente y hiperbólica, mediante series de Taylor aparecen los números de Bernoulli, en la fórmula de Euler-Maclaurin. Cuando se está tomando la expansión de Z de Riemann, hay algunos términos donde aparecen los números de Bernoulli, ¿no? Entonces, tiene cierta importancia para la época poder conocer. Ahora bien, entrando al tema de Augusta Ada, ella nace el 10 de diciembre de 1815 en Inglaterra, ¿sí? Aquí en esta mansión, el número 13 del Piccadilly Terrace. Ella es hija del poeta Lord Byron y de Annabella Milbanke, ¿no? Aquí en el país, muchos historiadores, realmente la personalidad de Byron es tan fuerte que muchos se decantan, ¿no? A decir, Byron fue la superfigura y demás, y muchas de las historias o de la biografía de Ada se ve opacada precisamente
casaron el 2 de enero de 1815, ella nace el 10 de diciembre. Aquí es donde tenía un error porque yo había colocado que era 12 de diciembre, mi hija se dio cuenta que era el 10 de diciembre. Entonces yo le iba a decir, no, pudo haber sido Lupita, ¿no? Lupita Valle, pero no, Augusta Valle. Ajá. La mansión donde nace es, ¿cómo se llama? Aquí vivía, ¿cómo se llama? Byron, ¿sí? En aquella época, pues Byron está escribiendo Las Parisinas, en 1812 es donde se conocen, es donde Byron salta a la fama por la publicación de algunos poemas que él tiene, ¿no? Y conoce a Annabella Milbanks, ¿no? Entonces se casan y al mes de que nace Ada Byron, Annabella Milbanks escapa, ¿no? Se fuga, ¿sí? Al mes de nacida, porque detecta ciertas infidelidades de Byron con la hermanastra, ¿no? Que se llama Augusta, ¿no? Entonces son chismes, ¿no? Están por ahí. El escándalo es tan fuerte que en abril de 1816 Byron tiene que dejar Inglaterra, ¿sí? Huye, ¿no? De los acreedores, huye de los amantes, huye de la esposa, huye del medio mundo y se va a Europa, ¿no? Ya nunca regresa, inclusive se muere en se muere en Grecia en 1824 a la edad de 27 años. Bien, lo tenemos que tocar, pero la parte interesante de toda esta historia es Annabella Milbanks, ¿no? Habíamos comentado que los padres de Annabella, aristócratas, y Annabella, ¿sí? Ella tuvo una educación, ¿sí? Con alumnos matemáticos de Cambridge, ¿no? Entonces, como no podían asistir a la universidad, pues tenían que tomar ciertas clases con exprofesores, inclusive, ¿no? Que eran exprofesores de Cambridge, y a partir de ahí se cultivaba. No era la única, eran varias mujeres que se reunían y empezaban a discutir temas de literatura. Ella fue muy, por influencia de sus padres, ¿sí? Fue muy dada a estudiar esta parte de matemáticas, pero también era una activista social, ¿no? Estaba preocupada por los derechos de las mujeres, fundó ciertas escuelas para la gente o para las clases trabajadoras y demás, ¿no? Entonces tenía todo un cierto activismo. Evidentemente no quiere que su hija, tenga la personalidad de Byron. O sea, nosotros podemos pensar en Byron hoy en día como un rockstar, ¿no? Básicamente, ¿no? Que era el tipo que anda en los escándalos y demás. Tal vez la personalidad más semejante a Byron hoy en día sería Jim Morrison, ¿no? Que es podemos pensar en eso, ¿no? Que era como Jim Morrison de la época. Bien, Byron, bueno, Augusta se casó en 1935 con William Lord King, ¿sí? Eso un detalle muy interesante porque previamente Ada había tenido algunas otras relaciones que no fueron aprobadas por su mamá porque no era gente que venía de la aristocracia, ¿no? Oye, ¿te puedo interrumpir? Sí. Pero entonces, o sea, Ada vivió con su mamá todo el tiempo. O sea, bajo la tutela de su mamá. Bajo la tutela, porque su mamá luego también hacía viajes y la dejaba a cargo de algunas... O sea, pero cuando dices que huye, no es que la abandonó y ya... No, se va con la niña. Se va con la niña, sí, se va con la niña y... Sí, perdón, tal vez lo digo. Sí, se va con la niña, de hecho, Byron nada más está un mes con ella. Y cuando se va, bueno, de hecho, escribe frecuentemente a la familia, mandándole cartas dirigidas hacia su hija, ¿no? Que después ella... O sea, que la educación la tuvo la mamá todo el tiempo. La educación la tuvo totalmente la mamá, ¿sí? Al 100%. Se casa con Lord King, básicamente, y esto es básicamente bajo la anuncia de su mamá, evidentemente, que ya ve que es un aristócrata y demás. Tuvo 3 hijos, Byron, Ana Isabella y Ralph Gordon, ¿sí? En 1987 William King pasó a ser el varón, de varón a visconde, ¿no? Tuvo el título de Lovelace, ¿no? Entonces a partir de ese momento pues ahora firma como Ada Lovelace, ¿no? Y muere el 27 de noviembre de 1852 de cáncer global, ¿no? Su mamá murió de cáncer de mama, pero fue un poquito más mujer. La educación de Ada, que le dio su mamá, era una educación muy estricta, de hecho. Tenía clases de música, literatura, francés, matemáticas, lógica, ¿sí? Tuvo varios tutores. William Friend de hecho fue tutor de su madre, era un matemático y profesor de Cambridge, ¿sí? Después tuvo de tutor, tuvo a William King, el único de la familia,
Este no es el mismo William King con el que se casó, ¿no? Sí, o sea, es un detalle. Por eso digo que pone Lord King, ¿no? Y interesantemente, hacia 1934, bueno, se vuelve tutora de Mary Somerville. Ella fue de las primeras mujeres que pertenece a la Royal Astronomical Society, ¿sabes? Una tercera mentira. Ella, Somerville y su madre realmente son las que le inculcan todo ese deseo o ese interés por la parte de matemáticas. Después, ya cuando estaba casada, que se casó en 1935, su madre le pide a De Morgan, que es un matemático famoso de University College, que es lógico, ¿no? Que es De Morgan, precisamente, que que la tutore. Sin embargo, aquí De Morgan, ¿sí? Él no era tan liberal, ¿no? Él sí era de ideas cerradas, ¿no? De hecho, se incomodaba mucho con la presencia de Ada, inclusive hubo varias cartas escritas a su madre, indicaba, oye, pues estoy preocupado porque las preguntas que ella hace en matemáticas van más allá de cualquier chavo de la universidad, cosas por el estilo, no creo que sea apropiado para una mujer de la época, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, empezaba con ese tipo de cosas. Evidentemente, pues su mamá le entraba por acá, le salía por acá, ¿no? A ella aparentemente sí, pero parece que sí la afectó un poquito, ¿no? En 1933, cuando yo tenía 18 años y empecé a entrar a estos círculos sociales, ¿no? De la aristocracia, los bailes y demás, conoce a Charles Babbage, ¿no? Entonces, famoso en aquel entonces por la construcción de máquinas finitas. A partir de ahí empieza a tener una cierta correspondencia con Babbage, haciendo intercambios de ideas y demás, y poco después de que empieza con De Morgan, en 1841, le escribe una carta a Babbage indicándole que ella quiere colaborar precisamente en el desarrollo, ¿no? de este tipo de máquinas, ¿no? Para ese entonces Babbage, voy a repetir, ya tenía la máquina de diferencias finitas, tenía el prototipo, y estaba trabajando precisamente en la máquina analítica, cosa que no se había desarrollado, pero ahí estaba toda la documentación, todos los planos para poder hacerla. Bien, para hablar de la máquina analítica de Babbage, primero es conveniente saber cómo funcionaba la máquina de diferencias finitas, ¿sí? La máquina de diferencias finitas me sirve precisamente para encontrar potencias, digamos, de números, ¿no? Aquí, por ejemplo, piensen ustedes, la columna A son los números que están elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, ¿no? Lo que se hace es que dice, bueno, vamos a poner en la segunda columna la primera diferencia, es decir, ¿cuánto hay? Si a 4 le resto 1, ¿cuánto me queda? 3, ¿no? Si a 9 le resto 4, me queda 5. Si a 16 le resto 9, me queda 7. Si a 25 le resto 16, me queda 9. 76, 11, ¿no? Vamos a sacar una segunda diferencia, ¿no? 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. 11 menos 9, 2. ¿Sí? Resulta ser que en la segunda diferencia encuentra, ¿no? Que este es un valor constante, ¿no? Para todos. Es el mismo valor para todos. Y entonces dice, bueno, ¿cómo puedo calcular esta serie de números, que son números cuadrados, a partir de esta información que yo conozco? Bueno, pues lo que se hace es que se diga, bueno, dice, bueno, yo conozco esta parte de, por ejemplo, conozco 16, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar 2 a 5, esto es 7, 7 más 16, 25, ¿no? Aquí está, ya encontré el 25. Quiero encontrar el siguiente número, entonces 2 más 7 son 9, 9 más 25 son 36, ¿no? Pues quiero encontrar el siguiente número, pues 2 más 9 son 11, 11 más 36 es 49, ¿no? Que es 7 al cuadrado y así se va, ¿no? Entonces, esta máquina era bastante útil para las tablas astronómicas y náuticas que estaban desarrollándose en la época, ¿no? De hecho, un detalle de lo que se da cuenta Babbage es que esta máquina realmente es una instancia particular de un problema más general, ¿no? Que indica que las enésimas diferencias de un polinomio de grado n tienen el mismo valor, ¿no? Entonces, pueden aplicar el mismo método y encontrar la sucesión de x al cubo, etcétera, etcétera, y demás polínomos, ¿no? Entonces, Babbage se da cuenta que si él quiere generar máquinas automáticas, no lo puede hacer para cada tipo de problema especial o tipo de problema, sería bastante caro, ¿no? O sea, hacer un diseño de una máquina para cada problema no es rentable. Entonces, busca hacer algo
más general, ¿no? Buscan tener una máquina cuyas operaciones posean las generalidades de la notación algebraica, bueno, ¿no? Y eso es lo que le llaman la máquina analítica. Le empiezan a bosquejar y generalmente nosotros lo podemos ver de esta forma, pero vista desde arriba lo podemos ver así. Estos elementos de acá están titulados de 1, de 2, de 3. Estas son la serie de rotores y esto es lo que se considera que son las variables. ¿Sale? ¿Cómo funcionan estas variables? Estas columnas, ¿sí?, tienen diales, ¿sí?, donde cada disco evidentemente está numerado del 0 al 9, ¿no? Así ya me dice. Entonces, el disco más arriba son unidades, decenas, centenas y así nos vamos, ¿no? Toda esta parte ya me forma la parte del número y es lo que se conoce como una variable, ¿sí? Las operaciones básicas que puede ser la máquina analítica son suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Bien, de ahí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se contempla el uso de las tarjetas perforadas, básicamente para el control. Entonces, para el control de qué operación se va a usar y de cuáles son las variables que se van a utilizar, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a suponer que tengamos un sistema de 12 ecuaciones de primer orden. Entonces, bueno, haciendo las sustituciones podemos ver que x es igual a este valor de acá, ¿no? Haciendo lo mismo para y, también podemos encontrar un término parecido. Y entonces lo que se hace en la máquina analítica es que le vamos a decir, bueno, al rotor 0, bueno, a la variable 0 le asignamos un valor m, a b1 n, a b2d, y así, ¿no? Vamos, tomando todos estos elementos y los vamos metiendo, o los vamos colocando dentro de lo que serían la parte de las variables. Y después, ¿qué es lo que dicen? Bueno, aquí está, en la primera operación pongo una tarjeta que me va a indicar que es una multiplicación. Y en la segunda tarjeta le digo, ¿sabes qué? Vas a multiplicar la variable 2 por la B4. Y en otra tarjeta le estoy indicando en qué tarjeta va a quedar el resultado. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, ya de esta manera, ¿sí?, B4, B2, que es D, 4 es N', entonces en B8 se encuentra DN'. ¿Sí? Y entonces, de esta manera, ¿sí?, en la segunda operación, dice, hago otra multiplicación de estas dos variables, me queda esta de acá, y así me voy, ¿no? Hasta que, al final de la última operación, donde tiene la división, yo ya tengo el valor de x, que es esto, y queda en el vector, bueno, en la variable 14, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, esta es la forma en que trabaja la máquina analítica de valores. ¿Sí? Ya para la forma más general, pues ya pueden ver, ¿no? Distribuir estas tarjetas y irlas controlando de esta forma. Un detalle que se da cuenta Ada es que si yo quiero colocar esto, ¿sí?, en operaciones más complejas, pues resulta ser que necesitaría tener un montón de un montón de tarjetas para ese tipo de situaciones. Y a ella se le ocurre decir, bueno, ¿por qué no mejor tengo tarjetas? ¿Sí? Estas tarjetas cumplen una cierta tarea y entonces las empezamos a ciclar, ¿no? Entonces empieza a contemplar la idea de loops, pero a través del manejo de las tarjetas, ¿no? Entonces se empieza a decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo tener que, ya que pasaron ciertas tarjetas, estas tarjetas volverlas a colocar al inicio para que vuelvan a hacer la parte de la operación, ¿no? Entonces se le empiezan a ocurrir ese tipo de situaciones a la parte de ADA. ¿Cómo se muestra la parte de las variables? Bueno, entonces ADA empieza a detectar que hay variables de datos, variables de trabajo y evidentemente las variables para los resultados finales, ¿no? Entonces, bueno, esta es una operación bastante sencilla. Y entonces, como ya he comentado, en el 41 le pide a Babbage que esté interesado en el desarrollo de la máquina analítica, ¿no? Para aquel entonces Babbage se encontraba fuera de Inglaterra, no podía conseguir dinero para construir la máquina, ¿sí? Sin embargo, tenía un amigo, al parecer era famoso, que era Luigi Navea, donde dice, bueno, si podemos tener este artículo de él, a lo mejor podemos tener ese tipo de promoción, y verán que la máquina puede ser exitosa y podemos encontrar cierto tipo de financiamiento. El detalle es que Menabrea, bueno, él es italiano, ¿sí? Él asistió a una serie de conferencias y escribió un artículo sobre la máquina analítica de Babbage, y entonces le pide que traduzca del francés al inglés. Por alguna forma el artículo que originalmente era italiano había llegado al francés, ahí sí no sé cómo, pero le piden que lo revise la traducción del francés al inglés. Y aquí, en esta traducción, Ada coloca 7 notas, ¿sí? Al final
del artículo, si uno revisa el artículo original, todo el artículo final es como de 26 páginas. 6 páginas de lo que escribió Luigi Menaber y 20 de las notas de Ada, ¿no? Entonces, estas son las 7 famosas notas, precisamente por las cuales se hizo famosa la idea, ¿no? Entonces, si alguien lo puede buscar, de analítica de Jan Becker de Charles Babbage, está disponible en internet, ahí pueden checar todos estos detalles. Ella, ¿cómo se llama? Cuando firmó esto, precisamente por cuestiones de la época, tuvo que firmar como Augusta Ada Lovelace, ¿no? No firmó directamente con su nombre. Ajá. Bien, al final de esto ella dice, bueno, tenemos que demostrar que la máquina es capaz de ejecutar operaciones más complejas, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿por qué no empezamos a ver cómo tomamos, calcular los números de Bernoulli, ¿no? Que son los más importantes, son interesantes de trabajar, ¿sí? Y de qué manera se pueden calcular. Ella no utilizó las formas que presentamos de, pues aquí está el polinomio de Bernoulli, se calcula así, aquí están los números de Bernoulli, se calculan así. Ella tomó como base una función generatriz, ¿sí? De esta forma, y dijo, bueno, esto tiene esta expansión con los números de Bernoulli, pero si ustedes se dan cuenta son los números impares, ¿no? De la secuencia de Bernoulli. Entonces dice, bueno, esto queda de esta manera, y entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, multiplicamos por e menos 1, en ambos lados de la ecuación, esta cosa de aquí se vuelve 1, esta parte la expande y queda de esta manera, ¿no? A final de cuentas, esto es un polinomio, ¿sí? Es un polinomio y se puede representar de esta forma, ¿no? Donde tiene 1 es igual a 1 más toda esta parte de acá. Y dice, es una serie de potencias, ¿no? Perdón, disculpen. Sí, perdón. Sí, gracias por la aclaración. Por esta serie de potencias, y entonces dicen, bueno, si esta cosa es cierto, es porque todo esto de aquí es 0. Ajá. Y esto es 0 si x es 0. Ajá. Pero como lo queremos para cualquier x, entonces necesariamente los d's tienen que ser ceros, ¿no? ¿Qué es lo que hace de aquí? Dice, bueno, pues entonces vamos a utilizar el coeficiente, el 2 a la n. ¿Sí? Ya sabemos que esto va a valer 0. Y entonces al desarrollarlo le queda de esta forma, ¿no? O sea, ya hace todo un desarrollo, ¿sí? O reescribiéndolo de esta forma, ¿no? Ya queda aquí una parte que no se multiplica por ningún coeficiente, pero después ya vienen los demás que son multiplicados por los demás coeficientes, ¿sí? Entonces, para n igual a 1, si ustedes se dan cuenta, si ponemos n igual a 1, se puede obtener b1, para n igual a 2, b3, y para n igual a 3 se obtiene b5, ¿no? Esta es básicamente la manera en que formula Ada, ¿sí? La forma en que se puede resolver esto en la máquina analítica, ¿sí? Y aquí está todo lo que están metiendo, ¿no? La parte de los rotores, de qué manera están trabajando, la parte de las operaciones, y hasta el final podemos ver que quedan las operaciones, ¿no? B1, B2, B3, ¿no? En su artículo, bueno, ¿sí? Se puede ver que tiene hasta el B7, de los polinomios de Bernoulli, ¿no? Pero son de los polinomios, de los números, perdón, ¿sí? Pero son los números impares, ¿no? El 1, el 2, el 7, ¿no? Y al final dice, no, no se puede hacer lo mismo para el caso par, ¿sí? Haciendo las adecuaciones pertinentes. Evidentemente, esto necesitaba alrededor de 24 o 28 variables, ¿sí? Lo cual era excesivo, ¿no? Las máquinas de la máquina analítica de Babbage, creo que ha tenido hasta 9, ¿no? 9 variables, ¿no? Entonces, esto requería una cantidad mucho mayor de variables, ¿no? Pero esa es la forma en que ella bosqueja para poder resolver este problema, ¿no? Entonces, comentarios finales. Augusta Ada vive de una familia liberal, ¿no? Desde sus abuelos, ¿no? Eso es el impulso principal, ¿no? Para todo ese tipo de cosas. Evidentemente hay una influencia por las cartas de su padre, de Lord Byron, ¿sí? Pero realmente mucho de las ideas y demás es por parte de la familia materna, ¿no? La influencia de su madre y de Mary Somerville es fundamental en su desarrollo. Ajá. Los ejemplos en las notas que pone el artículo de Menaber sugiere que el número de cilindros aumente para problemas grandes, ¿no? Entonces ese es un detalle, ¿no? Eso tendría que hacer que la máquina fuera más costosa. Ajá.
se ocupa de cómo reducir el número de tarjetas haciendo un análisis de ciclo para el manejo eficiente, ¿no? Entonces ya también, ¿no?, de esta cuestión de que se pueden meter ciclos, y deja claro que la máquina analítica es capaz de hacer las cosas que sepamos cómo se hace, como dice ella, ¿no?, a través de un análisis, pero no tiene el poder de anticipar ninguna relación o verdad analítica, ¿no? Entonces, básicamente era la idea de presentar cuál era el trabajo, cómo resolvió el problema de los números de Bernoulli, que tenemos con todos los bosquejos, y ya está, por mi parte es todo. Preguntas, comentarios, aclaraciones. Todo fue claro. ¿No? Yo sí tengo una pregunta. Últimamente ha salido mucho en la prensa o en medios de divulgación de la ciencia que Ada fue la primer programadora, ¿no? Y todo el mundo repite eso. Ada, la primer programadora. Y a veces no sabemos ni siquiera, me da la impresión que no sabemos bien qué quiere decir que Ada haya sido la primer programadora. Porque además, bueno, no sé, bueno, ¿por qué lo voy a responder yo? Entonces, ¿tú qué piensas de eso? ¿Fue? ¿No fue? Esa pregunta es difícil, ¿no?, de responder. Digo, si uno es un programador nato y demás, uno puede decir que no, porque no tuvo mucho tiempo para estar explorando programas. Nunca se metió con el proceso de hacer depuración, ¿no? Pero bueno, es una persona que todos los que programamos hemos pasado por esa parte. No puede decir que programas y no han pasado por eso. Pero bueno, no había manera de hacerlo, ¿no? Ahí es un punto. El otro es que como tal no estaban los fundamentos, ¿no?, de que es un algoritmo, ¿cómo se llama? Esta cuestión de que si el número de pasos es finito, etcétera, etcétera. No hay cuestiones de universalidad. Hay algunos artículos por ahí que dicen, no, con esta cuestión de las tarjetas se demuestra que hay ciclos y entonces es completo para las máquinas de para las máquinas de Turing y demás. La verdad es que no, no me he puesto a revisar realmente si es cierto todo eso o nada más son palabras al aire, ¿no? No sé, yo creo que es complicado decir esto, ¿no? O sea, lo que ella sugiere es que sí hay manera de resolver todos estos elementos que son de tipo mecánico, como ella lo comenta, siempre y cuando se pasen los pasos, ¿no? Evidentemente, la tecnología de la época es muy restrictiva, ¿sí? Inclusive para ciertas cosas, cuando están resolviendo cuestiones con cosenos y demás, no resuelve el coseno, ¿no?, sino pone el valor del coseno y sobre eso empieza a trabajar, ¿no? Ese es otros puntos ahí. Entonces, digo, si uno quiere ser muy apapachador con la imagen de Ada, uno puede decir si fue la primera programadora, ¿no? Pero realmente yo no me atrevería, ¿no?, a poner algo así, porque hay conceptos todavía mucho, bueno, que deberían considerarse. Tal vez el doctor Morales tenga una idea un poquito más clara al respecto, ¿no? Y en este sentido sí me gustaría conocer su opinión. Ajá. No sé, yo creo que tiene mucha parte de programación, porque esa manera de estar componiendo los rotores y en función del cambio de rotores calcular una nueva función puede verse como un programa. Pues es un algoritmo finalmente. Sí, yo tenía otra pregunta. ¿Podemos ver la lámina anterior a esta, por favor? Sí, perdón. Bueno, es que en la lámina anterior a esta hay aquí la máquina en la última oración. Dejó claro que la máquina analítica es capaz de hacer cosas que sepamos cómo se hacen a través de un análisis, pero no tiene poder de anticipar ninguna relación, ¿no, verdad? Analítica. Análisis, por un lado, de donde viene analítica, pues es desmenuzar una parte compleja en varias partes más pequeñas y describir la composición. Esa es una parte de análisis. Pero por otro lado, las funciones analíticas son las funciones que son aproximables por series de potencias, y así se llaman, funciones analíticas. Entonces lo que se podría aspirar aquí es que con esta máquina analítica
se podría calcular cualquier función analítica, aproximable por series de potencias. ¿Sabes el origen del nombre analítico para la máquina de Garbage? No, ahí sí no. A lo mejor es con la idea de función analítica, de calcular función analítica, pero a lo mejor es con la idea de desmenuzar El problema, ¿no? un problema complejo en subproblemas e ir reduciendo, ir calculando la solución, las partes. Sería interesante ver la motivación para el nombre, ¿no? para el nombre. Si es puramente técnico de función analítica o si es algo más filosófico de descomposición. Claro. Sergio tenía... Sí. Pone la gráfica de la época victoriana y ahí más o menos, igual. Ahí más o menos. Aquí viene la pregunta, por ejemplo, si tú sabes la contribución, aquí nosotros sabemos que en los telares, la tecnología, y te dije que la pusiera porque, bueno, entonces la revolución industrial, una de las cuestiones importantes es esa, y va relacionada precisamente con la cuestión que decías de la lana y el algodón, ¿no? Entonces, inclusive hay un museo muy famoso en Manchester sobre los telares, ¿sí? Y bueno, nosotros sabemos de las tarjetas que de ahí salieron. Ahí, ¿qué tanto podía tener la contribución de las mujeres? Por ejemplo, nosotros podemos decir que en toda esta matemática de nudos y esta matemática de topología, donde las mujeres en Irlanda hacen suéteres muy complicados, bueno, ahí la inteligencia de ellas está, ¿no? Y bueno, después se hacen matemáticas sobre todo eso. Nosotros sabemos que un suéter irlandés, ¿sí?, es de una complejidad muy grande y necesitan una inteligencia bastante fuerte. Entonces aquí viene exactamente ese el punto, ¿no? Cuando vienen los telares y todo esto, si tú nos podrías decir algo de esto. Bueno, lo que buscaban ahí, evidentemente el telar de Yagua, fue uno de los exitosos en poder reproducir patrones complejos, ¿no? Los telares previos de repente trabajaban bien, pero luego se les iban o tenían algunos detalles, ¿no? Realmente de Yagua fue inventado en 1807, ¿sí? Y fue famoso, realmente cuando tuvo su boom fue más o menos aquí en 1830, si no mal, ¿no? Entonces, yo creo que se buscaba precisamente que los telares simularan la complejidad precisamente de los tejidos que se tenían, pero no sé realmente a qué grado, una mujer se ve involucrada en en esta parte de diseño, ¿no? Bueno, el diseño del mecanismo, entonces, ¿no? Del telar per se. Del resultado, pues bueno, era emular, ¿no? Pero el resultado per se no podría yo comentar algo un poquito más, ¿no? Ya, al inicio de tu charla también hablaste de máquinas sencillas y realmente los telares eran máquinas muy complicadas. Sí, realmente. Ada Byron murió en la década del 40 y 50, ¿no? 50 y 60. 1952. En 1847 se publicó el manifiesto del Partido Comunista y ya entonces Marx hablaba de cómo los telares han ido desplazando a los campesinos y cómo la revolución industrial estaba transformando los modos de producción y la vida de la Inglaterra de aquella época. Y también en 1847 se da la Comuna de París. Y en la década de los 60, cuando aquí en México se da la invasión francesa, Víctor Hugo escribe Los
Miserables y la sitúa en la Comuna de París. Y ahí Cosette es la operadora de los telares. Ahí eran, las mujeres eran operadoras de las máquinas. Sí. Realmente esa es la importancia. Sí, aunque no podamos decir si le inventó un telar una mujer, pero realmente si podemos hablar la cuestión artesanal, sí, ahí va exactamente, ¿no? Complicado, ¿no? Es como hacer tapetes de tamuaya, ¿no? No es precisamente el que haga la máquina, sino el mismo diseño en los patrones, en la inteligencia que hay ahí. Bueno, pues a eso se los debemos, ¿no? Entonces a las mujeres. Habría que indagar por ahí más eso. Bueno, tenemos una... Sí, de Augusta a las mujeres que se dedicaban el criptoanálisis en la Segunda Guerra Mundial, o sea, ¿a qué otro grupo se puede visualizar en el tiempo después de ellas? Bueno, también está, bueno, ya lo tocamos acá, pero también está ¿cómo se llama? El grupo de las mujeres programadoras de ENIAC, por ejemplo, ¿sí? Que también eran personas que habían estudiado matemáticas, pero eso es en la parte de Estados Unidos, ¿no? Es otro grupo importante de mujeres. Pero más o menos en el tiempo en que... En el tiempo, pues, ¿En qué época, digamos? Es la Segunda Guerra Mundial. También. Sí, Segunda Guerra Mundial, precisamente es cuando... Ajá, sí, de hecho después de esta cuestión del enigma en la Segunda Guerra Mundial aparece Colossus y ahí también había mujeres involucradas. Entonces, lo que pasa es que todas estas cosas como que se mantienen mucho en secreto y después de eso, más un poco hacia el siglo XX ya, cuando aparecen estas computadoras, las primeras computadoras de IBM, ¿no? En la NASA, ¿no? También había mujeres que de hecho eran las que programaban, digamos, estas computadoras. ¿Tú la pregunta? Sí, Bueno, yo quería como que puntualizar algo. Finalmente las mujeres están metidas en toda la historia de la computación a lo largo de los años. Pero ¿dónde están ahora? Porque finalmente veo como que el avance muy lento. O sea, como que agarras y ves las fotos de los grandes computólogos y se cuela atrás una mujer, ¿no? Ahí como que sale en la foto. Pero ¿dónde quedaron todas ellas? O sea, se dice, bueno, la primera programadora o las primeras programadoras de la IBM, pero ¿dónde están sus papers? ¿Dónde están todos esos avances que se dicen tener? No sé. Bueno, no o sé. sea, pero dices más ahora mismo. Ajá, bueno, sí. Bueno, ahí, Bueno, no, adelante. creo que tenemos, ¿cómo se llama? De premios Turing, creo que hay 5 mujeres que son premios Turing, ¿no? Entonces, ahí, y esos son de los últimos 15 años para acá. Bueno, también 20 años para acá. Sí, son, han salido 5 premios Turing que son mujeres. De hecho, una de ellas hace criptografía, ¿no? Así es, Sandra. así es. Shafi. Pero igual, o sea, igual ahí tendríamos que hablar más bien de las mujeres, más en el contexto actual. Bueno, Y sí, a mí me parece una pregunta muy pertinente, muy complicada, pero muy pertinente. o sea, no deberíamos, o sea, si estuvimos en todas las etapas y, bueno, estuvieron y fueron grandes representantes, ¿por qué no hay grandes representantes ahora? Porque ahorita, por ejemplo, el mayor fue Alan Turing, ¿no? Pero ¿por qué no fue una mujer? Eso es lo que me hace dudar, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿De qué te hace dudar? Bueno, ahora vamos a tener la mesa y quizá podríamos retomar esto, si quieres, porque yo no creo que haya una respuesta, ¿no? Entonces da para muchísimos análisis y pensarle mucho, pero me parece una pregunta súper pertinente y muy compleja, o sea, para documentarse un montón. Y seguramente todas aquí tendríamos una opinión distinta y todos también, pero igual la podremos recuperar si quieres ahora en la mesa. Entonces, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Emilio.